Hola, bienvenidos a La Pastela dedicada al Museo Nacional de Bellas Artes y específicamente esta es la tercer pastela, la última que voy a hacer desde Buenos Aires. Y es una buena forma de despedirme de mi ciudad natal, ah, abordando lo que es la sala en la que uno entra al museo. Es decir, cuando uno entra al museo se encuentra con una sala en la cual hay dos esculturas, una de Louis-Ernest Barrias y otra de Auguste Rodin, y a los costados tenemos tres ninfas y una pintura monumental de William Adolphe Bouguereau. Estas pinturas para mí son fundamentales para comenzar a entender, conjuntamente con otras que vamos a analizar y otras esculturas, para comenzar a entender la ideología artística del Museo Nacional de Bellas Artes, que está directamente relacionada con el problema de la mujer, o mejor dicho, la mujer como problema en la sociedad argentina. Una pastela muy interesante y espero que la disfruten. Si no vieron las primeras dos partes de la pastela dedicada al Museo Nacional de Bellas Artes, les pido o les sugiero que la vean a esta dirección de YouTube, a la cual también se pueden suscribir, lo que va a hacer las cosas mucho más fáciles. ¿Empezamos ya? Más allá de toda consideración, los seres humanos en tanto primates pedimos de toda religión, cualquiera que sea, calor del sol para que nuestra cosecha nos pueda asegurar comida al otro día. En ese contexto, el sol es el componente masculino y la tierra el femenino. Lo femenino es la materia amorfa y lo masculino es aquello que da forma a la materia. Es por esto que en la analogía artística, la mujer alegoriza a la naturaleza y el hombre al artista. Sin ir más lejos, el modo italiano de llamar al pincel es pennello y tiene la misma raíz etimológica de la palabra pene. Es ese pennello que genera a la imagen y el cincel del escultor el que da forma a la roca. Esto es evidente en esta primera sala en la que la muerte entre los hermanos Caín y Abel es tematizada por Barrias en su primer duelo y coloca al cuerpo femenino como objeto de la pelea. La pregunta que esta sala se hace en el contexto particularmente argentino es qué hacer con la mujer y desde el punto de vista más simbológico, cómo representar al campo en una Argentina moderna. Recordemos las contradicciones y problemas que una moderna presentación de la mujer le trajo a Guerrico, quien llevó a su mujer al taller parisino de Schiaffino solo para ofenderla por mirar un tipo de pintura, el desnudo, me refiero al reposo de Schiaffino, al que no solo estaba acostumbrada, sino que además era parte de su colección. La mujer es así presentada presentada tanto por la crónica como por los cuadros como problemática y susceptible de ser controlada. Esto puede parecer lejano en el tiempo, pero durante mi última estadía en Buenos Aires, vivo en Londres, Marcelo Tinelli, uno de los presentadores más exitosos de la historia de la televisión argentina, quien transformara a la misoginia en variable cultural, fue declarado por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada de la cultura. Esos mismos días, una chica llamada Melina había sido violada y tirada a un río de uno de los cordones del conurbano. No sorprende que esta estructural misoginia haya impulsado a la autora de la novela Revelación del año 2012, Selva Almada, a escribir su segunda novela llamada Chicas Muertas, sobre tres adolescentes de provincia asesinadas en los años 80 y cuyas muertes todavía permanecen impunes. En realidad, Almada se sube al tren iniciado por Bella Le viste la cara a Dios, la corta novela de Gabriela Cabezón Camara, publicada por Eterna Cadencia, que abrió el camino para ese tipo de lecturas post-cautiva de Esteban Echeverría. Esta pastela muestra al Museo Nacional de Bellas Artes como el espacio en el cual pueden verse las condiciones políticas y sociales que permitieron la emergencia del femicidio como fenómeno cultural y, como demostraré aquí, también político y económico. Si por un lado el ciclo de la vida parece fluir visualmente a lo largo de la colección, por el otro las mujeres son transformadas en objetos problemáticos a los que hay que controlar al punto de la violación, o al menos convencerlas para que no se escapen. Al respecto, puede decirse que los coleccionistas de la generación del 80 en la Argentina tienen una concepción de la pintura como alegoría de la relación entre el hombre y la naturaleza, entendido como femicidio. Llamaría a esto el aspecto María Soledad Morales del Museo Nacional de Bellas Artes.
Pero volvamos a la entrada en el que dos esculturas de mármol blanco están rodeadas por cuatro grandes telas. La primera escultura son los primeros funerales de Louis-Ernest Barrias, copia de la obra que fue presentada en el Salón de París de 1879. El imponente yeso de 2,20 m de altura representa a los primeros padres, Adán y Eva, que transportan el cuerpo muerto de su hijo Abel, víctima de los celos de su hermano Caín. Visualmente, el erotismo de los músculos relajados, feminizados diría yo, de Abel y los abrazos patéticos de su madre hacen que nuestra mirada se pose en la siguiente escultura, que es El beso de Auguste Rodin. El beso, estudio de Auguste Rodin, fue donado al Museo Nacional de Bellas Artes por el Banco Municipal de Préstamos en 1936. Su tema deriva de una escena proyectada por La Puerta del Infierno. La terracota es considerada una versión cercana a la primera que concretó Rodin y que expuso en 1887, una obra en yeso realizada por estampado. El estudio perteneció al pintor Albert Bénard, amigo de Rodin, y del intercambio epistolar entre ambos se deduce que podría tratarse de un canje efectuado en febrero de 1886. Esta es una cultura que yo llamaría cinética, ya que cada línea de la composición guía al espectador circularmente en torno de sí. Con un tipo de movimiento que podríamos llamar satelital, el espectador mira desde todos los ángulos a dos figuras sentadas que se besan y sus brazos se entrecruzan, los cuerpos giran para poder establecer el contacto deseado. Hay algo de película soft porn en el tiempo que toma la performance de la mirada. El ojo busca, pero al momento de revelar se da de frente con un brazo o una pierna que obstruye. En términos iconográficos, el planteo del artista trasciende el tema. Los dos cuerpos desarrollan un complejo sistema de llenos y vacíos, donde la materia, la terracota, impone sus límites al espacio. Los planos y las líneas oblicuas en el caso de ella y de ángulos rectos en el caso de él desvían el ojo, casi por paralelismo a la primer gran tela colocada del otro lado de la sala, integrándola. Me refiero al primer duelo de William Adolphe Bouguereau. Eduardo Schiaffino, quien no era particularmente amante del arte académico, no pudo dejar de señalar el modo elegante en que el pintor había resuelto el tema. En palabras de Schiaffino, dijo: hay en este hermoso grupo escorzos, flexiones y detalles en que la gracia escultural es evidente. Esto es clave para entender las colecciones de la generación del 80 del Museo Nacional de Bellas Artes, que presentan un paralelismo casi espejado entre esculturas y pinturas, sorprendentemente todas vinculadas con el duelo o las ninfas que se esconden en la naturaleza. Uno comienza a pensar si estas niñas no representan esa tierra virgen siempre dispuesta a dar riqueza en las pampas. Vamos a ver cómo este tipo de motivo se repite al menos en dos salas de la actual colgada del Museo Nacional de Bellas Artes. El primer duelo es el mismo tema del grupo de Barrias y hace que el espectador no solamente camine en círculos, sino que también piense y mire en círculos. De hecho, la estructura de la composición está asignada por una gran rueda. Esta circularidad, propuesta por la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, representa el ciclo vital de nacimiento, auge y muerte, que no es otro que el círculo de la fertilidad y de las cosechas que hicieron de las pampas lo que fueron y brindaron para empezar la posibilidad de armar estas colecciones. Es en la relación entre estas representaciones del ciclo de la vida que el rol de las mujeres como contenedor y generador de la vida y alegoría de la naturaleza debe reinsertarse. Sin embargo, la guionista del Museo Nacional de Bellas Artes, al menos para estas piezas, María Isabel Valdesarre, parece no tener en cuenta un dato fundamental, y es que Barrias fue tanto o más importante que Rodin para la representación de nuestra propia y muy argentina modernidad. Digo esto porque Louis-Ernest Barrias, quien fuera contratado para la realización de las esculturas del pabellón argentino en 1889, exposición en la cual Barrias fue la verdadera estrella, por supuesto me refiero a la Exposición Universal en París. Barrias era un escultor de alegorías, pero más específicamente de alegorías de la modernidad, por ejemplo, la electricidad. Esto le permitía a los argentinos de la generación del 80 lograr un compromiso entre tradición y modernidad a través de su obra. De hecho, dos de los frisos hechos para el pabellón argentino por encargo explícito del gobierno argentino, representado entre otros por Schiaffino, al menos como un joven becario en París entonces, representan al hombre dignificado en el trabajo de la tierra. Es como si el modelo agroexportador argentino hubiera encontrado en Louis-Ernest Barrias un traductor visual ideal en un lenguaje cosmopolita y de avanzada.
Volviendo a las imágenes, tanto en Bouguereau como en Barrias, vemos una estructura piramidal que recuerda a una Pietà de Miguel Ángel o Rafael. El dolor del grupo está contenido, escenificado. El foco mayor de pesar, el rostro de la madre llorosa, está también velado al ser cubierto por las manos. El manejo de las carnaciones alude asimismo a la tradición clásica. El hombre más moreno, la mujer más clara, casi marfileña. Sin embargo, esta diferencia de carnaciones en el contexto de la realidad argentina y con la llegada del malón de Ángel de la Valle a pocos metros, adquiere un tono más de castas, o mejor dicho, de razas. Hay algo racial en estas diferencias de color. Es por esto que ese primer salón no puede leerse en clave academicista francesa, sino desde un punto de vista más propio a la cautiva de Esteban Echeverría, por dar solo un ejemplo. La horizontalidad del cuerpo masculino feminizado parece repetirse en posición horizontal en la pintura que está ubicada al lado de la sala, al otro lado, perdón, de la sala. Me refiero al floreal de Raphaël Collin. Esta pintura es una copia de una pintura ya exhibida en el Salón de París de 1886. En ese contexto, el argentino Aristóbulo del Valle tuvo ocasión de ver esta pintura, que según sus palabras se convirtió en una verdadera obsesión para su espíritu. Al año siguiente, por intermedio de Eduardo Schiaffino, del Valle entró en tratativas para poseer una obra del artista y ofreció a Collin 7.000 francos por una réplica de la obra entonces perteneciente al Museo de Luxemburgo, actualmente en el Musée des Beaux-Arts de Arras. Al enterarse por Miguel Canet de que un discípulo de Collin estaba prácticamente finalizando la producción, Del Valle, indignado, procuró emprender acciones legales contra el pintor. Sin embargo, la mediación de William Bouguereau, el pintor de la pintura que está enfrente de la sala en el Museo Nacional de Bellas Artes, entonces presidente del jurado del Salón y de la Asociación des Artistes Peintres et Sculpteurs, frenó su intención al ratificar la validez de la intervención de terceros en la práctica en cuestión. Conforme, el coleccionista aceptó la pintura en Buenos Aires en 1889. Floreal es un cuadro moderno que conjuga elementos de varias tendencias entonces en boga. No recurre a asuntos mitológicos o históricos para justificar la exhibición del cuerpo desnudo. La pincelada utilizada para la resolución del paisaje es deudora de la factura de los impresionistas. A su vez, la languidez de la muchacha se relaciona con la estética simbolista de Pierre Puvis de Chavannes, el modelo de Collin, para expandir la enseñanza académica que recibió de Bouguereau y Alexandre Cabanel en sus años formativos. De este modo, Floreal es ejemplar de los intercambios que muchos artistas practicaron a fines del siglo XIX para hacer perdurar la tradición académica, y en particular el desnudo de salón, género que muchos consideraban agotado y en crisis. Sin embargo, esta visión de la mujer como erotizada y disponible es bloqueada por una pintura pintada 20 años antes, que constituye una de las, a mi juicio, 5 obras cumbres en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Me refiero a la ninfa sorprendida de Manet, que repite la pose y el tema de una escultura perteneciente a la colección de José Prudencio Guerrico, llamada La bañante seduta o banista sentada, del milanés Antonio Carlo Tantardini, y al mismo tiempo repite la pose de una de las ninfas del lado izquierdo de la Diana sorprendida de Jules Joseph Lefebvre, que estamos viendo. En la entrada oficial del Museo Nacional de Bellas Artes sobre la bañez de Manet, esto es en internet, la obra Malosetti Costa sugiere una fecha que, según sugiero aquí, no es incorrecta sino imprecisa. De acuerdo al diálogo que el pintor parece establecer con la obra de Diego Velázquez, aquí sugiero una fecha más exacta. Digo esto porque, según Malosetti Costa, y estoy citando a Malosetti Costa, la ninfa sorprendida inaugura un periodo clave de la trayectoria de Edouard Manet y de la historia del modernismo en la pintura francesa. Según Barskaya, fue terminada y enviada por el artista a la exposición de la Academia de Arte de San Petersburgo en 1861, con el título Ninfa y Sátiro, 2 años antes de la exposición en el Salón de Rechazados de Le Déjeuner-sur-l'Herbe y de Olimpia, pintada ese mismo año, aunque enviada y aceptada en el Salón des Artistes Français en 1865, ambas ahora en el Musée d'Orsay, en París. Una larga serie de estudios documentales y técnicos, así como discusiones respecto de sus posibles fuentes, revelan un proceso largo y complejo en la elaboración de esta tela, considerada el primer gran tableau laboratoire de Manet, reelaborando modelos de la gran pintura italiana y holandesa de los siglos XVI y XVII.
La obra permaneció en poder del artista hasta su muerte y existe evidencia de que Manet la consideró uno de sus cuadros más importantes. En 1867, la exhibición en la exposición personal que realizó en la Avenue d'Alma, tras ser rechazado en la exposición universal. Figuró también con el título Nymph, en octavo lugar en la lista que el mismo Manet realizó en 1871 de sus mejores 25 obras no vendidas. Luego de la muerte del artista, Paul Odell menciona la obra a propósito de la exposición venta en el Hotel Drouot con el título de Betsabe Aubin. Antonin Proust sigue Malosetti Costa. En sus Souvenirs de Manet, publicados en la Revue Blanche en 1897, afirma que esta obra fue originalmente concebida como un gran cuadro que representaba a Moisés salvado de las aguas, luego cortado por el artista para conservar solo la figura desnuda en primer plano, a la que llamó Nymphe Surprise. Esta afirmación se vio respaldada por la consideración entre los estudios preparatorios de la obra de un boceto al óleo sobre tabla de 35 por 46 centímetros, que ahora está en Oslo, en el que aparece la figura desnuda de la ninfa acompañada por otra figura femenina vestida que parece peinar su cabello. En tanto, a la izquierda, otra mujer de espaldas se agacha en una extraña pose, en apariencia recogiendo un objeto oscuro del cauce de un río. Finalmente, los estudios técnicos, me refiero a rayos X, UV, realizados entre 1956 y 1982 en Buenos Aires por Juan Corradini, revelan la existencia de pentimenti subyacentes que vinculan claramente la ninfa con el boceto de Oslo. Otras dos figuras femeninas, la de la izquierda cortada, apenas visible al borde del vestido, que coinciden con leves variantes en su ubicación dentro de la composición con las de ese boceto, el cual a partir de la afirmación de Proust fue titulado Moisés salvado de las aguas, plantea claramente ese tipo de asociación. Wilson Barrault encuentra problemático este título en tanto no habría antecedentes iconográficos de la hija del faraón desnuda. También las fuentes iconográficas de la figura de la ninfa han sido objeto de largas discusiones. Los primeros comentaristas señalan la influencia de los venecianos en esta obra. Tabarant menciona en su obra de 1947 a Giorgione como fuente. También ha sido vinculada por Barrault con los Moisés salvados de Veronese y Romanelli, que Manet habría conocido a partir de grabados del Recueil Croissant en el gabinete de estampas de la Biblioteca Nacional de París. Se supone que la modelo del desnudo fue Suzanne Leenhoff, la muchacha holandesa que trabajó en esos años como profesora de piano para la familia Manet, con quien se casó el artista en 1863. No solo a partir de una posible vinculación con el nombre de la modelo, sino sobre todo por la pose púdica de la figura, varios autores consideran más acertado identificar como fuente iconográfica el motivo de Susana y los viejos. También podría tratarse de Betsabé, como fue observado ya en 1884 por Odell. Sterling publicó en 1932 una fuente incontestable de la figura, la pose y los paños de la ninfa sorprendida, un grabado de Forstermann que reproduce una Susana y los viejos, de paradero desconocido de Rubens. Sin embargo, a pesar de la indudable cita de ese grabado invertido, otras fuentes siguen siendo mencionadas como David y Betsabé de Giulio Romano en el Palacio T, que Manet habría conocido a partir de grabados franceses del siglo XVII de Corneille Lejeune. Ha sido vinculada también con la Betsabé de Rembrandt y la Diana en el baño de Boucher, ambas en el Louvre, con una Susana de Rembrandt en el Museo de la Haya y con un grabado de Marcantonio Raimondi titulado Ninfa y Sátiro. Acá termina la cita de Malosetti Costa. Debo decir al respecto que hay 4 aspectos de esta pintura que me hacen pensar en un posible diálogo con una obra que Manet recién vio en 1865 en Madrid, de un artista que marcó un antes y un después en la carrera del francés. Me refiero a El Marte de Diego Velázquez, pintado en 1639, originalmente en la Torre de la Parada del Palacio Pardo y ahora en el Museo del Prado. En primer lugar, porque en ambas se prioriza lo ambivalente de la imagen como figura individual, cuya medida es algo menos que tamaño real. En segundo lugar, porque ambos están sentados y como escapándose. En tercer lugar, y muy particularmente por el modo en que las telas parecen no cubrir sino atar hacia adentro a la figura. El tema de las telas en la cintura y las piernas están sin dudas en diálogo y en cuarto lugar por el oscuro erotismo con el que la imagen está presentada. Si esta ninfa es un fragmento de un frustrado cuadro sobre Moisés, es posible que el cuadro no haya sido terminado para su viaje de 1861 a San Petersburgo, sino que fue completado en 1865 tras el viaje a Madrid.
El modo en el que los pliegos de la tela atan a la figura a la roca recuerda muy específicamente al Marte y esto se ve acentuado por la flexión de las piernas. Las referencias a la escuela veneciana de Veronese y Tiziano y a la Batzabé de Rembrandt refuerzan la alusión al barroco. En cualquier caso, y como las otras Bagneus en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, la joven ninfa se escapa o esconde de algún predador. Si la mujer es símbolo de la pintura y de la naturaleza, esta mujer está anudada y solo el ojo del espectador masculino podrá desatar ese nudo. En tal sentido, el ojo del espectador se homologa al pincel del pintor como dador de forma. La ninfa no es nada sin el espectador que la desate. Sin embargo, como la pintura es pintura y por lo tanto presenta imágenes estáticas, esa ninfa nunca terminará de ser desatada. Para esto tenemos que referirnos al episodio de la mitología griega, ya que en ella la ninfa atada a la piedra por antonomasia no es otra que Andrómeda. Pero entonces, ¿quién es Andrómeda? La madre de Andrómeda, Casiopea, habiendo presumido de ser tan bella como las Nereidas, provocó la furia de Poseidón, que decidió inundar la tierra y enviar al monstruo marino Ceto para que acabase con los hombres y el ganado. Cefeo, padre de Andrómeda, sabía por el oráculo de Amón cuál era la única solución: entregar a su hija al monstruo. Para ello la dejó vestida únicamente con unas joyas y encadenada a una roca. Perseo, que tras matar a Medusa había recibido como obsequio de las Hespérides unas sandalias aladas, la vio encadenada y se enamoró de ella. Bajó hasta la playa para hablar con Cefeo y Casiopea para pedir la mano de la joven a cambio de acabar con el monstruo. Los reyes a regañadientes aceptaron y Perseo, con la cabeza de Medusa que convertía en piedra a quien la mirara, acabó con Ceto y lo convirtió en un coral. El héroe creía que su boda con la joven sería inminente, pero había un problema. La madre de Andrómeda había prometido ya a su hija con el príncipe Agenor, por lo que Perseo tuvo que luchar contra él y todo su séquito. De nuevo, utilizó la cabeza de Medusa y consiguió casarse con su amada. En la mirada a esta simple ninfa, el educado espectador podría ver en sí mismo a un Perseo, el amante mitológico por antonomasia. Vale recordar que Perseo es el que evita que Andrómeda se transforme en piedra, y por esto se puede decir que es el primer escultor. Hay en la ninfa de Manet entonces un desafío del pintor a la escultura, y esto adquiere fundamental importancia en el contexto de las ninfas del Museo Nacional de Bellas Artes. Digo que además es Perseo digamos, el antecedente del escultor, el antecesor del escultor, porque además él con su escudo, con la cabeza de Medusa, transformaba a la gente en piedra, y esto es lo que hace el escultor. Otro cuadro que nombré al pasar anteriormente y que según entiendo es fundamental para entender este juego entre ninfa, fauno, obra de arte, amante del arte, amada, amante, es la Diana sorprendida de Jules-Joseph Lefebvre en la sala de la colección Guerrico. Esta obra es instalada en esa sala dedicada a la familia donante y se coloca a modo de diálogo con una escultura de una ninfa en casi idéntica posición a la pose de una de las ninfas que acompañan a Diana en la pared, en el cuadro. Diana, figura mitológica representada no una sino varias veces en diversas colecciones de este museo. Es Diana la segunda referencia que, a mi humilde entender, presenta la pintura de Manet y establece una referencia directa con Velázquez y con Tiziano. Pero, ¿quién es Diana? Diana, consagrada a la castidad, estaba bañándose desnuda en los bosques cercanos a la ciudad beocia de Orcómeno cuando Actión la encontró casualmente. Se detuvo y se quedó mirándola, fascinado por su belleza enajenante. Como castigo, Diana lo transformó en un ciervo por la profanación de ver su desnudez y sus virginales misterios, y envió a los propios sabuesos de Actión, 50, a que lo mataran. Estos lo hicieron pedazos y devoraron sus carnes, para después buscar a su amo por el bosque sollozando. Entonces encontraron al centauro Quirón, quien para consolarlos construyó una estatua de su difunto dueño. Según cuenta Ovidio en las Metamorfosis, en el libro tercero de las Metamorfosis, la diosa estaba acompañada de su séquito de ninfas, como vemos acá en el cuadro de Lefebvre. En otra versión de la leyenda, Actión alardeó de ser mejor cazador que Artemisa, que Diana, por lo que ésta lo transformó en un venado que fue devorado por sus propios perros de caza. Existen paralelismos entre la historia de
Acteón y la ceguera de Tiresias, que perdió la vista como castigo por ver desnuda a Atena, y entre Acteón y el mito caldeo y fenicio de At y la diosa Anat. El color que suele tener las nubes cuando las hiere el sol de frente o la aurora revolada es el que tenía Diana al sentirse vista sin ropa. Aunque a su alrededor se apiñaba la multitud de sus compañeras, todavía se apartó ella a un lado, volvió atrás la cabeza y como hubiera querido tener a mano sus flechas, echó mano a lo que tenía, el agua. Regó con ella el rostro del hombre y derramando sobre sus cabellos el líquido vengador, pronunció además estas palabras que anunciaban la inminente catástrofe. Ahora te estás permitido contar que me has visto desnuda, si es que puedes contarlo. Las Metamorfosis, Ovidio. Vemos cómo en el mito de Diana lo que mata es la mirada del hombre. Manet invita al espectador hombre a creerse Perseo solo para encontrarse atrapado en la piel de Acteón. Es esa ambigüedad y paradoja que hace al genio de Manet y su obra. En esta pastela quise demostrar que el haber coleccionado estas obras por parte de la generación del 80 tenía que ver con el consumo de imágenes que alegorizaban las necesidades ideológicas de los comienzos agropecuarios de la construcción de la nación argentina. Como ya dijimos, la figura de la ninfa en las pampas, en su relación con la roca y la tierra, se transforma en algo ideal y virginal que está en el campo y que estos ricos estancieros estaban decididos a extraer. Es por eso que aquellos coleccionistas fundadores del Museo de Bellas Artes, que en 1900 veían en la mujer un espacio en el que el modelo agropecuario se justificaba estéticamente desde el punto de vista de la belleza, podemos decir que el modelo agropecuario como violación de aquello que tiene la tierra principalmente por ser una tierra extraña y virgen. Quizás sea por eso que el peronismo nunca usó alegorías personificadas de ese estilo, sino que decidió concentrar toda cualidad alegórica femenina en una figura, obviamente la figura de Evita, y de alguna forma, en términos de gusto estético, separaron estas alegorías, Evita, la mujer, la naturaleza, de la cuestión de la tierra como belleza a ser observada en tanto tal. Es en este contexto que uno debe entender la preferencia de Perón por pintores como, por ejemplo, Bernardo de Quirós. Así terminamos la tercera pastela sobre el Museo de Bellas Artes. Espero que esto les haya dado más ganas de ir al museo y verlo con ojos frescos. Por ahora vamos a dejar el Bellas Artes de lado para adentrarnos en la década del 60 y empezar a discutir el conceptualismo argentino y la relación entre arte y política. Hasta la próxima pastela. Es la hora de la pastela, de irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, de irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, de irse a la cama y ver